experiencia ha sido de lo más variada, de lo más dura. Ha sido muy enriquecedora en lo profesional. Ha sido un tiempo de mucho estrés, mucho agobio. Aunque todavía seguimos en este proceso, nada comparable lo que estamos viviendo ahora, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, a lo que vivimos los meses de marzo, abril y mayo. La experiencia nos ha servido pues, para ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es decir, nuestro sistema del que tan orgullosos estamos y del que tanto hemos presumido, se nos ha visto también un poco en las costuras. Bien es cierto que no estaba, como creo que no estaba nadie preparado para una crisis de esta envergadura. Es decir, una crisis sanitaria en la que imagínate en un hospital de 800 camas que te vengan cada día 70 personas a ingresar, ¿no? Como es lo que tuvimos en la fase más álgida de ese momento. Lo que sí que yo creo que nos ha dado es experiencia, nos ha abierto nuevas formas de trabajo, desde la teleasistencia, telemedicina, telereuniones. Nos ha ayudado a exprimir la parte tecnológica que la teníamos ahí, que la conocíamos, pero que la teníamos aparcada, y que nos ha dado también algunas lecciones en ese sentido, ¿no? Primero, yo creo que nuestro sistema de salud tan descentralizado tiene sus fortalezas, puesto que siempre hemos dicho que el ámbito asistencial local es el que queremos que sea por las idiosincrasia y por las características de cada territorio, que sí que es necesario en estas crisis una gobernanza a nivel general, es decir, creo que el Estado, que el Ministerio, que el Gobierno central debe marcar la gobernanza, pero que la gestión debe estar en el ámbito local, en las entidades gestoras. Lo que ocurrió en la primera fase, por ejemplo, fue que la gobernanza y la gestión se quiso hacer desde el ámbito central, ¿no? Pongo el ejemplo de las compras. Es cierto que en un momento de escasez de medios y de algunos medicamentos incluso, el querer centralizar la compra para mí fue un error. Un error puesto que el Ministerio, por ejemplo, hace muchísimos años que no compra casi nada. De ahí hemos tenido disfunciones importantes y, por ejemplo, en esta segunda ola, en esta segunda fase de la pandemia, la gestión se ha dejado en los que teníamos experiencia en comprar, en los que teníamos los contactos, los procedimientos, etc., ¿no? Sin embargo, en esta segunda fase yo he echado de menos una gobernanza o una guía maestra para todo el proceder, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado, o por lo menos a mí me ha enseñado esta crisis. Otro de los aspectos importantes de la crisis es que tenemos que repensar muy mucho la atención primaria. La atención primaria ya hacía años que veníamos con una crisis importante en ese ámbito, pero que quizás ha sido el niño más pobre de toda esta pandemia, ¿no? Y a la vista está de que todavía no nos hemos recuperado en el ámbito asistencial en lo que es la primaria y que tenemos que repensar muy mucho cómo queremos que sea la atención primaria de cara al futuro. Y la tercera enseñanza, que creo que nos ha dado la pandemia, es que debe existir una coordinación entre todos los agentes implicados en la gestión de dicha pandemia. Si la comunicación-gestión ya en nuestros ámbitos de trabajo es una de las principales dificultades, en este contexto es cuando se ha visto todavía más claras esas costuras. Esa ha sido un poco, a grandes rasgos, esas enseñanzas o esa visión que te puedo en una primera aproximación contar, ¿no? Una de las fortalezas que hemos tenido, al menos aquí en Navarra, ha sido la coordinación o la colaboración público-privada. Aquí tenemos, como sabéis, tenemos un hospital terciario de alta tecnología, que es la Clínica Universitaria. Tenemos otros dos hospitales también con una cierta entidad, que son San Juan de Dios y San Miguel, y nos ha servido muy de mucho para poder hacer frente a lo que tuvimos. De hecho, la colaboración la seguimos extendiendo y es una situación que, si bien teníamos alguna
asistencia ya concertada con ellos nos ha demostrado que es una fortaleza que tenemos que seguir explorando en el futuro. Y otra de las enseñanzas o los aprendizajes o de los retos de cara al futuro es el tema de las reservas estratégicas que un Servicio Nacional de Salud como el nuestro tiene que tener. No solo en el ámbito de la salud, sino en todos los ámbitos. Sabemos que quien fabrica productos en el mundo pues ya no es Europa, o ni tan siquiera es España, ¿no? Y esta crisis ha servido para que ciertas empresas o ciertos sectores se dediquen a fabricar productos, material sanitario e incluso medicamentos que habíamos dejado un poco de lado su fabricación, su control desde el punto de vista de estrategia de reserva, ¿no? Eso es lo que también dentro del contexto de enseñanzas y aprendizajes que te estoy transmitiendo, pues me ha dejado, ¿no? Mira, pues hablar del futuro es un poco complicado, ¿eh? Sabemos que tarde o temprano esto se terminará, es decir, la crisis sanitaria COVID terminará más pronto que tarde. Nosotros tenemos un horizonte de que para Semana Santa pudiéramos tener, si todo va bien, al menos los sectores vulnerables vacunados, ¿no? Si eso se cumple y lo que esperamos es que para la primavera o Semana Santa del año que viene tengamos ese área cubierta, podemos afrontar con una cierta garantía, si todo va bien y funcionan las vacunas como esperamos que funcionen, el que esta crisis por este virus pues lo controlemos, ¿no? Pero se abren unos retos de unas grandes dimensiones. Primero, nuestra agenda B está parada desde marzo. Es decir, nos hemos dedicado todo este año a subsistir. La actividad programada sanitaria, cuando empezábamos a recobrarla y a rehacerla, hemos tenido que empezar a volver, si no toda, una parte, volver a aplazarla. Y vamos a tener que ver cómo hacemos frente a ese colapso o ese atasco de atención que hemos abandonado en prácticamente este año, ¿eh? Estoy hablando de pacientes crónicos, estoy hablando de pacientes pluripatológicos, estoy hablando de otros desarrollos asistenciales que teníamos definidos y programados, pero que se han quedado estancados, ¿no? Para poder hacer frente a todos esos retos, vamos a ver con qué financiación contamos el año que viene, ¿eh? Yo he visto los proyectos de presupuestos de mi comunidad y la verdad que me da miedo, ¿eh? Me da miedo porque al final nos financiamos con lo que nuestras haciendas ingresan. Y los ingresos en una comunidad como la nuestra, por ejemplo, que además tenemos una hacienda propia y que no recibimos dinero del Estado para los ministerios de sanidad, pues nos ha caído casi 1.000 millones entre IVA y IRPF, ¿eh? Entonces, uno de los retos importantes de cara al futuro es el económico. ¿Cómo vamos a financiar o con qué recursos a un corto plazo de 1 año o 2 años vamos a tener para retomar toda esa actividad asistencial y poner en marcha todos esos proyectos de Agenda B que los tenemos aparcados? Y dentro de esos proyectos hay uno que teníamos medio definido o esbozado, que es toda la mejora y reforma de la atención primaria. Sí, mira, en mitad de la crisis, aparte del tema asistencial puramente que os he dicho, pues el poder coordinarnos, tener un mando único como hemos tenido para todos los hospitales privados y públicos aquí en Navarra, incluso un mando único de UCI que hemos tenido aquí y que sigue funcionando estupendamente. Eso hace que Navarra, por ejemplo, a pesar de tener las tasas más altas de contagiados no sé si de Europa, pero sí que de España, seguro, nuestra presión asistencial, aun siendo alta, no es desesperada, porque tenemos esa coordinación, ese mando único, es decir, cada día, para que os hagáis una idea, los coordinadores de los hospitales privados con los coordinadores de UCI, todas las mañanas se reúnen, hablan entre ellos y diseñan en función de la perspectiva que tenemos de las necesidades semanales que vamos a tener de asistencia, cómo redistribuir. Ese es un hecho puntual, pero que nos sirve para la pandemia, pero que nos tiene que servir también para otras situaciones, ¿eh? Por ejemplo, todos los años tenemos gripe. Es cierto que algunas comunidades también trabajan este tema con las entidades privadas, es decir, de coordinarnos y no tener que dar lugar a situaciones en urgencias de desbordamientos, etcétera, ¿no? Pienso que si se planifica o se acuerda de una forma programada todo esto, pues puede
puede darnos una solución que hasta ahora no la teníamos y que hemos descubierto, o que hemos, no descubierto, pero sí que hemos llevado a la práctica y con resultados muy satisfactorios en esta pandemia, ¿no? Y luego, no solo con el sector hospitalario o asistencial, sino con todo el sector privado en lo que tiene que ver con medicamentos, métodos diagnósticos, fabricación de tecnología, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos abierto muchas líneas de coordinación y de trabajo con universidades, tanto públicas como privadas, con empresas de investigación, centros de investigación, etcétera. Creo que se han sentado las bases de una coordinación que los que nos tiene que dar es los mimbres para que en el futuro trabajemos de esa manera. Ni el sector público por sí mismo es capaz de dar solución a todas las necesidades de salud que tiene nuestra población. En este momento es imposible y lo seguirá siendo imposible en bastante tiempo. Y tampoco es necesario que nosotros tengamos que hacer grandes inversiones en desarrollar aspectos y ámbitos que ya están desarrollados por otros. Pienso que la coordinación, la concertación, en este sentido, a mí me parece una de las fortalezas que hemos sacado de esta pandemia. Pues mira, desligar la parte personal de la profesional cada vez me cuesta más. Eso no sé si es bueno o es malo. Pero a mí en lo personal me ha servido para adquirir unas fortalezas y un conocimiento que antes no tenía. Desde hace unos meses, justo antes de la pandemia, aparte de toda la política de farmacia, me ocupo de toda la política de concertación con los privados, del transporte sanitario, de la ortoprótesis, de la oxigenoterapia y demás prestaciones de cartera, por lo cual mi subdirección ya no solo de farmacia, sino de farmacia y prestaciones. De hecho, en el boletín de Navarra se ha publicado recientemente. Por lo tanto, me da una visión en lo personal muy global de lo que son las prestaciones que el sistema tiene que dar a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que cambiar bastantes cosas. La telemedicina no puede ser una excusa para no hacer atención presencial. Eso puede sonar un poco crítico, pero es lo que pienso en este momento. Pero sí debe servir la telemedicina para que las consultas presenciales se conviertan en algo que tenga un valor intrínseco. Es decir, no tenía sentido antes que llamemos a la gente para comunicarle los resultados de un test, no de un test, sino de un análisis o de una prueba diagnóstica. Eso se puede comunicar por teléfono, se puede comunicar por otros medios, si no va a conllevar una actuación clínica determinada. Las interconsultas no presenciales, es decir, no hace falta que enviemos al paciente desde primaria al especialista si los especialistas se pueden hablar entre ellos antes de hablar con el paciente, y eso es un tema que teníamos ya previsto desarrollar antes, pero que creo que ahora necesitamos desarrollarlo mucho más. Tenemos que hacer una profunda reflexión con el tema de la dispensación de medicamentos. Es decir, como consecuencia de la pandemia y con la excusa de evitar que la gente fuera a los centros sanitarios por la posibilidad de contagio, pusimos en marcha en casi todas las comunidades formas de home delivery o de acercar los medicamentos, especialmente los de dispensación hospitalaria, a los domicilios del paciente. Creo que esas experiencias que hemos tenido han llegado para quedarse. Eso también nos tiene que llevar a una profunda reflexión por parte de las autoridades reguladoras, es decir, por parte del Ministerio, de que muchos fármacos no hay razón de ser para que sigan siendo fármacos que se consideren hospitalarios o de dispensación hospitalaria. Yo entiendo por fármaco hospitalario o dispensación hospitalaria aquel que para su administración necesita una tecnología especial o un hospital de día o cualquier circunstancia de este tipo, pero no para una simple entrega del medicamento. No es de recibo que los pacientes VIH sigamos desde hace casi 30 años dispensando los medicamentos, haciéndoles ir a los pacientes al hospital, ¿no? A recogerlos. Por tanto, ese es otro de los temas que ha venido para quedarse.
tenemos que avanzar en ese tipo de telefarmacia, por llamarlo de alguna forma. Tenemos que empezar a utilizar muchísimo más, y es otro de los aspectos de Agenda B que tenemos pendientes, la red muy capilar que tenemos de oficinas de farmacia. Debemos exprimir, entiéndase la expresión, entre comillas, a los farmacéuticos de oficina en el sentido de que son profesionales capacitados para hacer muchísimas más cosas de las que actualmente están haciendo. Y esas que les pedimos que hagan o que pueden hacer, tenerlas concertadas, coordinadas con los sistemas de salud. Por lo tanto, esa es una de las reflexiones muy importantes de esta pandemia también, el tema del medicamento y la dispensación del mismo, y el ámbito de dispensación. No tiene sentido que lo dispensemos en el hospital cuando el paciente en una comunidad como la nuestra tiene que hacer a veces hasta 200 kilómetros para recoger un medicamento. Que en el fondo no lo hace el paciente. Pues viene el vecino cuando viene a Pamplona, lo recoge, o incluso a veces viene el conductor del autobús del valle que recoge los medicamentos. Esas cosas no tienen sentido. Los circuitos asistenciales tenemos que mejorarlos muchísimo. Es decir, en un contexto de humanización de la asistencia, nos hemos dado cuenta que ahora cosas que evitábamos que se acercara el paciente para evitar que se contagie o para intentar que no se moviera lo menos posible de su casa, podemos acercárselas al paciente. En estos 6 meses se nos ha apuntado más gente a la carpeta de salud que en los 3 años que llevábamos antes con la carpeta de salud abierta. La carpeta de salud es una app que tenemos en cualquier tablet o en cualquier teléfono aquí en Navarra, en el que el paciente puede ver sus análisis, sus citas previas, puede concertar una cita, puede hacer una reclamación, puede mirar sus datos de historia, etcétera, etcétera. Y la teníamos tecnológicamente desarrollada, pero la gente no se apuntaba, no habíamos dado ese paso definitivo que ahora lo estamos dando, porque cada vez que se hace alguien una PCR, aprovechamos ese momento para hacerle carpeta de salud. Con la excusa de que de esa forma vas a ver enseguida, en pocas horas, en 8 o 10 horas puede llegar a saber, o en 12 horas, su resultado, pues la gente se hace la carpeta de salud. La carpeta de salud tiene una dificultad que es que por protección de datos hay que hacer unas garantías de confidencialidad. Hace falta el DNI, hace falta que la persona telemáticamente con firma digital, o si no tiene la firma digital, pueda hacerla presencialmente, ¿no? Entonces, todo el tema que tiene que ver con telemedicina, con teleasistencia, con circuitos óptimos para el paciente, con valor añadido en las consultas que hacemos, tanto el farmacéutico cuando dispensa en el hospital como el especialista cuando ve al paciente. Toda esa serie de circuitos creo que es una oportunidad para mejorarlos mucho. Por supuesto, todo el tema que hemos comentado antes de coordinación con el sector privado y no solo, como he dicho antes, del tema asistencial, sino del tema fabricantes de todo tipo de tecnología, de medicamentos, de tecnología sanitaria. Creo que se nos ha abierto unas ventanas de colaboración estupendas que tenemos que aprovecharlas, ¿no? Nos hemos servido de ellas porque nos surgía y teníamos premura por hacerlo, pero ahora hay que aprovechar para que esto que ha venido, desarrollarlo e interiorizarlo en nuestro sistema. En lo personal ha sido una época, y está siendo una época muy dura, seguramente la época profesional más dura que me ha tocado vivir en cuanto a estrés, exigencia, no tener casi vacaciones, no disponer de tiempo para, aunque pocas cosas podíamos hacer, pero no disponer de tiempo para la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a su vez ha sido enriquecedora en el sentido de que nos ha abierto la mente, por lo menos a mí, en muchas cosas, ¿no? Los estereotipos y los defectos de nuestro sistema, la excesiva funcionalización, toda la carga administrativa que tenemos. Os pongo un ejemplo, cualquier contratación que hacemos en el sector público, ya conocéis los procedimientos, y más en una comunidad como la nuestra, que necesitan hacerse, ¿no? De tal forma que cualquier licitación nos puede llevar tranquilamente 6 meses. Bueno, pues nosotros hemos comprado en este tiempo de todo. Es cierto que con contratos de emergencia que nos permitía la ley, pero también esto nos ha servido para que de alguna forma tengan que cambiar los corsés administrativos para que seamos ágiles en la gestión, ¿no? Tenemos que fijarnos en cómo las entidades gestoras o los servicios de salud de otros países, cómo
proceden administrativamente con todo este tipo de cosas. Tiene que existir las garantías de transparencia, de concurrencia, de publicidad que exige cualquier desembolso público, pero tenemos que ser mucho más ágiles de lo que somos. Hemos sido ágiles ahora, porque no quedaba más remedio. Esa agilidad aún tenemos que explicársela a nuestros interventores, pero yo creo que también les ha abierto la mente a ellos y a todo el aparato administrativo de que salud especialmente es un departamento muy diferente a todos los demás, y que necesitamos agilidad, rapidez y cintura para poder trabajar. No sé, estas son reflexiones un poco pensadas, pero es lo que os puedo contar. Seguimos, no hablo de pasado porque seguimos todavía en plena vorágine. Insisto, a mi juicio no es comparable a lo que vivimos en marzo, abril y mayo. Espero que no lleguemos a ese punto. Creo que no vamos a llegar a ese punto, a pesar de las dificultades que tenemos, por lo menos en mi comunidad. Sí que otras comunidades que estuvieron mucho menos afectadas en la primera ola, pues probablemente ahora estén conociendo lo que fue la primera ola, ¿no? Lo que otras sufrimos en la primera ola. Pero tengo un horizonte, esperamos que para mediados del año que viene esto esté más o menos controlado en el sentido de que podamos hacer actividad ordinaria, normal, que sea el COVID algo residual, que tenemos que seguir atendiendo seguro, y que podamos emprender todos los proyectos de Agenda B que tenemos ahí aparcados.